Buenos días. Vamos a dar inicio para que aprovechemos el día. Y para empezar les quiero compartir dos correos para que vean cómo las cosas están allá afuera. Uno de esos correos espero que lo vean y dice lo siguiente: tengo una persona física que quiere vender un automóvil a otra persona física. El automóvil tiene un valor factura de 151,000 pesos, masiva, y lo quiere vender en 300,000 pesos. O sea, de inicio es un buen negocio, ¿no? Por lo que ahí se ve, al doble. Lo adquiere en febrero de este año y lo quiere vender en abril de este año. Esta persona física tiene ingresos por sueldos. Eso es un punto importante, la parte de sueldos. Sin embargo, esta venta sería una enajenación y para realizar el cálculo del pago profesional me basaría en el artículo 126, cuarto párrafo de la Ley de Impuesto a la Renta. Lo único que declararía hasta la anual sería la ganancia, pero bien, hasta la declaración anual. Bueno, aquí hay varias cuestiones que soportar. Primero, como este auto es usado, ¿de acuerdo? Aunque lo venden 300,000, primer punto, y toda vez que la persona física tiene ingresos por sueldos y salarios, en atención al artículo 9 de la ley del IVA en la fracción cuarta, esta operación está exenta de IVA, es decir, no causa IVA. Segundo punto, la resolución miscelánea vigente para el 2015, pensando que el cliente, que ahí no lo dice, pensando que el cliente, la persona que se interese por el auto, quiera un CFDI, ¿de acuerdo?, para que lo pueda deducir, la resolución miscelánea permite a través del adquirente facturar el auto, ¿me explicó? Entonces, para que yo lo pueda hacer deducir. Tercer punto, como yo tengo ingresos por sueldos y salarios, efectivamente, el artículo 126 me dice que tratándose de venta de bienes muebles, ¿de acuerdo?, excepto acciones, hasta 227,600, si no me equivoco, la operación no causa impuesto, pero aquí rebasa, ¿de acuerdo?, rebasa los 226,000 pesos, 27,000 pesos, por lo tanto, de 227,000 a 300,000, primer consecuencia, tiene que haber una retención de ¿cuánto? Del 20% por el adquirente. Sin embargo, la resolución miscelánea que me dice que no habrá retención siempre y cuando compare precio de venta, en ese caso 300,000, menos el costo actualizado, y si la ganancia es hasta 3 veces el salario mínimo, que estamos hablando de 98,000 pesos, no se pagaría la retención. Pero por los tiempos de adquisición, seguramente va a ser la ganancia mayor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendríamos que hacer el cálculo, pero así las cosas, ¿de acuerdo? Sale. Nada más se los quise compartir para que ahí tengan un dato y vean que las cosas en la práctica no están muy bien, que digamos. Bueno, vamos a dar formalmente inicio al curso y yo hace un par de días escribí esa introducción de una gaceta que hoy publicamos de manera mensual, y a propósito del régimen de incorporación fiscal cito lo siguiente. Dice: beneficios a contribuyentes del régimen de incorporación fiscal 2015. Al texto. Recordando que el RIF inició a partir del ejercicio 2014 para contribuyentes personas físicas con ingresos anuales hasta 2 millones de pesos. Esquema que incorporaba de inicio a los contribuyentes conocidos como repecos y a los que realizaban actividades empresariales en el régimen intermedio o régimen general vigente hasta el 2013, siempre y cuando no rebasaran la cantidad antes citada. Entonces acá hay una primera lectura. Hoy por hoy todavía se pueden incorporar al RIF los contribuyentes con actividades empresariales que inicien actividades o que hayan estado en suspensión de actividades y hoy se reincorporen. O sea, sigue ese esquema, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no rebasen 2 millones de pesos. Así las cosas, no hay que perder de vista que este esquema de tributación está diseñado y así lo señala la campaña publicitaria Crezcamos Juntos, que eso es un eslogan, ¿de acuerdo?, para captar contribuyentes que se encuentran en la informalidad y transiten a la formalidad, que ese es el punto esencial, ¿eh? De hecho, la exposición de motivos de la reforma hacendaria de 2014 es eso, que crezcan los contribuyentes y en consecuencia la base para que paguen más impuestos a futuro. Bueno, dice, es decir, captar nuevos clientes, nuevos contribuyentes. Le pongo aquí clientes por el efecto que voy a comentar así enseguida. Es por esa situación que desde el nacimiento de este régimen, el gobierno federal se ha esforzado por brindar una serie de beneficios para endulzar los oídos de los empresarios, personas físicas, y llevarlos a un esquema cautivo, porque eso es una realidad, que al cabo de los años van a terminar pagando impuestos sobre la renta, IVA, IEPS, y aquí me faltó poner seguro social, porque también vamos a ver el decreto del seguro social. Y eso es una realidad,
Como una pequeña muestra de lo comentado, a partir del año 2016, y observen primer punto, ya no cito 2015, porque 2015 por los decretos que vamos a manejar y con una condición que facturen al público en general, literalmente no van a pagar nada, pero 2016 ya. Y aquí tenemos que jugar con los años. ¿Por qué razón? Porque hoy los que iniciamos operaciones en el 2014 tendría que ser nuestro primer año de tributación en el RIF, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, no, porque el decreto que vamos a ver a continuación dice que entiendas el primer año de tributación en el régimen de incorporación fiscal, por ejemplo, para renta, el segundo año, ¿de acuerdo?, de donde ustedes aplicaron la reducción del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo inicié a tributar en 2014, que en teoría es mi primer año, ese va a ser el año cero. Va a ser el año cero, ¿me explicó? Y como este decreto me dice que voy a tener otra vez el beneficio del 100% en la reducción de impuesto a la renta para efectos del ICR 2015, es decir, no voy a pagar nada, 2015 sería mi primer año, ¿estamos de acuerdo? Entonces ya no van a ser entonces 10 ejercicios en los cuales vamos a tributar en RIF, van a ser 11 ejercicios, ¿de acuerdo? Bueno, continúo con esa parte. Entonces decía, como una pequeña muestra de lo comentado, a partir del año 2016, por ejemplo, en impuesto a la renta se va a pagar un 10% del impuesto causado, por lo que estoy citando ahorita, 2015 no, 2016 ya, el 10%, porque tengo derecho a una reducción del 90%, ¿sale? Bien, por lo que hagamos un ejercicio mental, consideren un impuesto mínimo de 300 pesos al bimestre, que es un impuesto mínimo, ¿de acuerdo? Al multiplicarlo por el número de contribuyentes registrados en el RIF 2016, supongamos 5 millones, siendo conservadores, porque hoy por hoy, por ejemplo, lean las noticias que me da el SAT, en un bimestre han aumentado en promedio 900,000 contribuyentes, en promedio, en el régimen de incorporación fiscal. Bueno, supongamos 5 millones de pesos siendo 5 millones de contribuyentes siendo conservadores. Estimado lector, calcule el impuesto a la renta a recaudar, sorpresa, 1,500 millones de pesos de recaudación, 1,500 millones. Y si eso lo multiplicamos por 6 bimestres, díganme si no hay una recaudación. O sea, sí se va a pagar impuestos, por eso decía el sistema cautivo, etcétera, etcétera. Bueno, ok, entonces, y se dice que se va a apoyar a esos contribuyentes y que no van a pagar impuestos. Quizás la autoridad esté pensando en otro país y no en México, desde luego. Pues sí, ok. Bueno, ese nada más fue como que me emocioné ahí. Es lo bueno de escribir, o sea, pues finalmente uno expresa lo que siente, ¿no? Bueno, dice, pero dejemos de ser pesimistas, o sea, como dice Obrador, ¿no? A lo mejor… No soy de ese bando, ¿eh? Pero dejemos de ser pesimistas. El pasado 11 de marzo del año en curso, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que amplía los beneficios fiscales a los contribuyentes del régimen de cooperación fiscal, destacando los siguientes. Punto importante, al decir que amplían, entiéndase que me voy a referir al decreto publicado el 10 de septiembre del año pasado, con vigencia a partir del 1 de enero del 2015. ¿Me explicó? Sale. Y básicamente habla de el IVA y el IEPS. Bueno, primer beneficio me dice, la reducción de impuestos sobre la renta para contribuyentes que iniciaron a tributar en este régimen en 2014 se recorre al 100% para el ejercicio 2015. Es decir, 2014 y 2015, reducción del 100% de ICR. ¿Cuánto pagan? Nada, aunque no tengan un solo peso de gastos, ¿eh? Esas son de las bondades, pero no pierdan de vista los 300 pesos y la parte cautiva y demás. Bueno, comenzando en consecuencia a partir del 2016 con una disminución en la reducción del 10%. Es decir, 2016 van a tener un beneficio del 90% y van a pagar el 10% de ICR. Ese 10% son los 300 pesos en ejemplo. Sale. Ok, en otras palabras, por el ejercicio 2015 no pagarán impuesto a la renta. Creo que queda claro el ejemplo, ¿sale? Bien. Número 2, o sea, estamos ya en la parte del curso. En materia de IVA y IEPS, por operaciones únicamente con el público en general, y no pierdan de vista esto, ¿de acuerdo? Público en general, y me adelanto,
La regla miscelánea me dice que cuando yo hago operaciones con este escenario, con el público general, tengo que hacer por lo menos una factura al bimestre, por lo menos. Y se sorprenderían si les dijera que tenemos 72 horas terminando el bimestre para hacer la factura. 72 horas, ¿eh? Y esto replíquenlo a todos los clientes de ustedes que no están en RIP y que pueden hacer una factura global al día, a la semana o al mes. Porque los 72 horas es para todos. ¿Me expliqué? Sale. Ahí no es para que tengan el dato. Y ojo, en esa factura global se tiene que desglosar el IVA y se tiene que desglosar el IEPS, ¿de acuerdo? Desde luego considerando el artículo 19 de la ley del IEPS que dice que algunos productos no se desglosa el IEPS. Pero, por ejemplo, productos de alto contenido calórico, sorpresa, sí, aunque no sea productor, aunque no sea importador. Y ahí entran los dulces, los chocolates, las papitas y bueno. Entonces, retomo la idea, punto 2. En materia de IVA y del IEPS, por operaciones únicamente con el público en general, se aplica la reducción del 100% de esos contribuyentes hasta el año 2016, que sería el primer año de tributación. ¿Y por qué hasta el año del 2016? Es donde quiero que apliquen un poquito su intelecto. ¿Por qué? Porque ese decreto entró en vigencia 2015. Aunque se haya publicado el 10 de septiembre del 2014, la vigencia del decreto en IVA y en IEPS es 2015. ¿Me explicó? Pero me dice el decreto que vamos a ver ahorita, recorre al segundo ejercicio de la vigencia. ¿Y cuál sería el segundo ejercicio? 2016, que sería el primer año de tributación en RIF. ¿Me explicó? Vamos a ver una tablita cómo queda. Entonces, retomo la idea, se aplica la reducción del 100% de esos contribuyentes hasta el año 2016, es decir, 2015 y 2016 no pagarán esas contribuciones, solo en caso, y nada más preciso, de ventas al público en general. ¿De acuerdo? Por eso saco una conclusión. Hoy por hoy, lejos de ser un curso de RIP, tendría que ser un curso de IVA. De verdad, parece mentira, porque renta no creo que cause problemas, simplemente son compras, inversiones, gastos. ¿Me explicó? Sacan un papel de trabajo donde sumen todo eso, lo insertan en el software y el sistema lo captura solito. Capturan ventas, capturan gastos y el sistema lo captura. Y como estamos hablando ahorita que tienen la reducción del 100%, ¿cuánto pagan de renta? Nada. O sea, en renta no se preocupen. En IVA preocúpense. Porque si no están aquí con público en general, sorpresa, ese IVA sí se paga y se paga al 100%. Y si ustedes se han metido al software de lo que es mis cuentas, hay una partecita casi imperceptible que dice proporción, no sé si la han visto. Si ustedes le ponen ahí un dato, ¿de acuerdo? Les va a arrojar otra cantidad diferente. Porque esa proporción es en los términos del artículo 5 de la ley del IVA, fracción 5 de la ley del IVA. Es decir, cuando el contribuyente tiene ingresos exentos y gravados. Entonces va a haber proporción sobre proporción. ¿Me expliqué? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Vamos a hacer ejercicios, pero el punto central se llama IVA. El punto central se llama IEPS. ¿De acuerdo? Termino de leer. Ok. Punto 3 dice: también se aplica el subsidio del 50% al pago de liquidaciones del IMSS e Infonavit hasta el ejercicio 2016, considerando que por los ejercicios 2014, a partir de julio 2015 y 2016, los patrones que tributen en el RIP solo pagarán el 50% de las cuotas obrero-patronales, incluyendo Infonavit. Aquí hay una primera lectura importantísima. Ese decreto se publicó, si ustedes más o menos han tenido la oportunidad de leer, se publicó el 8 de abril del 2014, el decreto del Seguro Social y de Infonavit, para entrar en vigencia el 1 de julio del 2014. Entonces la mecánica era la siguiente, espero me explique. Vean, vamos a poner dos escenarios. El decreto, digamos, original y el decreto que amplía el beneficio. Voy a hablar de Seguro Social. El decreto original decía, los primeros 2 años vas a pagar el 50%, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo contamos esos 2 años? Vean, de julio del 2014, ¿de acuerdo? 2015 a julio del 2016. ¿Queda claro? Porque son 2 años, ¿me expliqué? Ahora, con esto que están ampliando,
me dice que va a ser a todo el 2016. Entonces, podríamos decir que según esto va a ser de julio del 2014, vean, a diciembre del 2016. Esta es la parte. Y a partir del 2017 ya voy a pagar un poquito más de seguro social porque el subsidio baja del 50% al 40%. ¿Me explico? Cada 2 años va disminuyendo un 10%. Los 2 primeros años solamente pago el 50% de cuotas obrero-patronales, incluyendo Infonavit. Los otros 2 años voy a pagar el 60%, porque ya disminuye un 10%. Y los otros 2 años voy a pagar el 70%, y así sucesivamente. ¿Quedó claro? En eso estriba realmente el decreto del 11 de marzo de este año, donde amplían los beneficios del DIF, ¿de acuerdo? Bueno, eso nada más como una pequeña probadita para que tengan un antecedente un poquito más claro. Bueno, salud. Vamos a regresar a la presentación. Los invito a que hagan cualquier pregunta que en su momento surja. Estoy para servirles. Omití decir mi nombre, si no nos conocemos todos, José Antonio González. Y bueno, me dedico a esto desde hace muchos años y me gusta, aparte de todo. Bueno, y vengo con mucho ánimo porque siempre veo caras jóvenes, veo caras nuevas, veo caras conocidas, y ya he hecho varios amigos, entonces me gusta estar aquí con ustedes. Bueno, aquí el tema es tratamiento fiscal del régimen de cooperación fiscal, RIF, personas físicas, ¿de acuerdo? Vamos a ver quiénes sí entran, vamos a ver quiénes no entran, vamos a hacer casos prácticos y todo lo que hoy por hoy ha estado publicado del RIF. Puse esto nada más porque a partir de aquí inicia la sinergia. Debemos de entender cómo trabajaba Repeco antes y cómo trabaja hoy régimen de cooperación fiscal, ¿de acuerdo? Que aquí otra lectura y también uno de los puntos centrales, y espero que quede muy claro, aparte de lo que es la declaración del ICR y el IVA, tengan mucho cuidado en los CFDIs, muchísimo cuidado, porque hoy el RIF puede hacer una serie de CFDIs como no tienen idea. Primer punto, si tiene operaciones con el público en general menores a 100 pesos, ¿de acuerdo? Y el cliente no pide factura, no es necesidad de dar nada, simplemente tiene que llevar el control. Si es arriba de, bueno, a partir de 100 pesos en adelante, tiene que hacer un comprobante no CFDI llamado simplificado. Simplificado, ¿de acuerdo? Y lo puede hacer inclusive en papel. Entonces, primera modalidad, comprobante simplificado en papel. Y ese papel o ese comprobante tiene que llevar el número de folio consecutivo, el original para el contribuyente y la copia para el cliente. ¿Me expliqué? De tal manera que si no dan ese simplificado, las multas van a estar a la orden del día, porque el SAT está revisando ciertos giros. Ahora, segunda, si va un cliente y pide, por ejemplo, una papelería que es clásico, dame, por ejemplo, ayer compré un paquete de hojas. ¿Cuánto cuesta? 60 pesos, 60, 70 pesos, paquete de hojas. Oye, si yo voy a una papelería y es público en general y yo le pido factura, en los términos hoy del 29 y 29A está obligado a facturar. Obligado, ¿eh? Obligado, ¿eh? Por lo tanto, no me tiene que decir es que yo soy régimen de cooperación fiscal y no facturo, porque está obligado a darme esa factura con IVA desglosado. Y es donde vienen los problemas. Tercer punto, la suma de los simplificados que hizo de 100 pesos en adelante, ¿de acuerdo? Tiene que hacer un CFDI global, por lo menos uno al bimestre. Entonces ya llevamos 3 formas de facturar para el RIF, ¿me expliqué? Y para nosotros algo bueno es que si a mí me factura el RIF, sorpresa, yo lo puedo hacer deducible. Y con otra, el RIF puede facturar ya en CFDI de 3 maneras. A través de mis cuentas, que es una opción, inclusive ya está la nómina ahí. A través de la página del SAT, que también es una opción. Y a través de un PAC. Y lo más importante, puedo trabajar de manera conjunta con los 3. ¿Sí me expliqué? Entonces ya se amplía el escenario. ¿Y por qué menciono todo esto? ¿Ustedes creen que una persona física empresaria de su changarrito va a saber todo esto y va a sacar la proporción del IVA? Entonces, la moraleja, ¿cuál es? Hagan clientes del RIF. Yo invito a mis alumnos, lleven clientes ahorita chiquititos, pero cobren bien. Y les voy a decir por cómo se puede hacer una negociación de cobrar, de verdad. Ok, empezamos. Aquí viene la propuesta. Es que estos negocios, de verdad, aparentemente son chiquitos, pero ¿qué lana generan,
¿Qué lana generan? Bueno, mande usted. No lo pierden, claro. Ok, vamos a ver quiénes son sujetos para tributar en RIF, y por ahí escuché sin querer que nosotros contadores no podemos tributar en RIF. Seguro, seguro. Con una pequeña excepción, y dicen que la excepción siempre, sí, claro, la excepción es la. Vamos a pensar que hoy me quede sin trabajo, digo, y toco madera. Que tenga ya mi título de contador y maestro en Derecho Fiscal y todo bonito, ¿eh? Y me quedo sin trabajo y nadie me contrata porque pues obviamente ya pasé los 20. Nadie me contrata. Ah, bueno. Como nadie me contrata, la única alternativa que me queda es a lo mejor agarrar mi coche, pintarlo de taxi, de acuerdo, que se ven horribles. Hay mucha gente así, de verdad, ¿eh? Hay mucha gente así. Ingenieros, médicos, contadores. Si agarro mi taxi, ¿de acuerdo?, y lo agarro como actividad empresarial, pero no en mi calidad de profesionista, la excepción es que sí puedo tributar en RIF. En ese caso sí, pero yo como contador, si te llevo la contabilidad a ti, no. Excepto que a mis facturas, en lugar de ponerle contabilidad, le ponga mantenimiento a tu contabilidad. Porque el mantenimiento, en los términos del 75 del Código de Comercio, es una actividad empresarial, toda vez que es un acto de comercio. Es igual, estás prestando un servicio. Y el servicio es cualquier cosa de hacer, de no hacer o permitir. Ahora, dice, no pueden tributar en RIF los que requieran título profesional, no que lo tengan, que es diferente. A lo mejor aquí el contador que está muy jovencito, está en proceso de titularse, pero va a ser contador, ¿estamos de acuerdo? Si no tiene el título, lo va a requerir. Por lo tanto, él no puede tributar en RIF. ¿Sale? Ahí se los dejo. O sea, hay muchas cosas que en la práctica se están haciendo, ¿eh? Bueno. Tampoco, bueno, vamos a ver los sujetos, las personas que no pueden tributar, incorporación automática del REPECO al RIF, que ahí no hicieron nada. Aviso de incorporación del régimen intermedio y régimen general al RIF, lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Que sigue vigente eso, ¿de acuerdo? Cálculo del ICR y del IVA bimestral definitivo, ojo con esta palabrita. Esta palabra quiere decir, y es a propósito de que estamos en época de declaración anual, los RIF nunca van a presentar declaración anual, nunca, siendo régimen de incorporación fiscal, únicamente por esos ingresos, porque pueden tener aparte sueldos y salarios, pueden tener aparte asimilables, pueden tener aparte intereses. Por esos ingresos sí pueden presentar declaración anual, pero por régimen de incorporación fiscal, no. ¿Me explicó? Ahora, otra excepción a la regla. Si ustedes llevan el cómputo de sus ingresos, cuando facturen 2 millones, un peso, ese mes que están excediendo 2 millones de pesos, ese mes, insisto, siguen tributando en RIF. En ese mes que subieron los 2 millones. Pero a partir del mes que sigue, sorpresa, se van a régimen general de ley. ¿Me expliqué? Y siendo régimen general de ley, sorpresa, ya existe la obligación de presentar declaración anual. Oye, es que nada más tuvo un mes con ese mes. ¿Sí quedó claro? O sea, son los supuestos que tienen que ir cuidando. Porque hay mucha gente, quiero decirlo de manera muy puntual, hay mucha gente que va administrando sus ingresos, no quise decir abusiva. ¿Por qué razón? Porque hay gente que está en el RIF y seguramente rebasa los 2 millones, los 3 millones, los 4 millones y está en el RIF. Aquí la pregunta que se tienen que hacer es, ¿cómo manejan el excedente? Porque yo puedo hacer una facturación hasta 2 millones y no paso en facturación. Pero ¿qué pasa con los dineros? ¿Qué pasa con los depósitos? ¿Qué pasa con las compras? ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? ¿Qué pasa con las compras de autos? ¿Me explicó? Eso sí puede provocar una discrepancia fiscal, artículo 91 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ahí se los dejo. Bueno, les estoy dando así un escenario general, ¿sale? Y menciono esto porque si les enseñara mis correos se asustarían. 2 preguntas que me dicen, oye José Antonio, ¿puedo meter mis deducciones personales en el régimen de incorporación fiscal? No, desde luego que no. ¿Me explicó? Porque no presento declaración anual. ¿Me explicó? ¿Cuándo presento la declaración anual? Otra pregunta. Nunca, porque el impuesto es definitivo. Pues nada más por RIF, insisto, otros ingresos sí. Bueno, disminución del impuesto a la renta en un 10% cada año, ya tuvimos un acercamiento. Cálculo de la PTU, que ese cálculo no es otra cosa que la misma base acumulada, ¿sale? De lo que es el impuesto a la renta. Vamos a ver los decretos de beneficios fiscales, de hecho hay 3 y ahorita vamos a ver cuáles son. En materia de ICR, de IVA, de IEPS y de Seguro Social.
las reglas misceláneas aplicables al RIF, una de las últimas reglas misceláneas, y son de las cosas que yo no entiendo al SAT, de verdad. La ley del impuesto a la renta, por ejemplo, cita en su artículo 112, fracción 8, que dejar de presentar 2 declaraciones de RIF, dos, de manera consecutiva, ¿qué implica? Que salen del RIF y se van a régimen general de ley. Y así lo dice el texto de ley, así lo dice. El año pasado daban hasta el mes de enero de este año para presentar cualquier declaración, ¿estamos de acuerdo? Yo pude haber omitido el primer bimestre, segundo, tercero y cuarto, o sea, no me preocupé porque decía la ley de ingresos de la Federación, me parece que el artículo 22. Tú puedes presentar cualquier declaración del 2014, cualquiera, a más tardar en el mes de enero del 2015. Y estabas dentro del RIF, ¿estamos de acuerdo? Hoy por hoy ya no es así, porque hay una regla miscelánea que es la primera resolución miscelánea que se publicó el 3 de marzo del 2015. Primera resolución miscelánea. Y en sus artículos transitorios dice que si tú no has presentado declaraciones del RIF, cualquiera, ahora sí cualquiera, ¿de acuerdo? Y si te requiere la autoridad y no atiendes el requerimiento, eso va a ser el motivo suficiente para que salgas del RIF y te vayas a régimen general. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Si están retrasados, actualícense para que no llegue el requerimiento. Y si llega el requerimiento, atiéndanlo, porque si no lo atienden, salen del régimen de incorporación fiscal y se van a régimen general de ley. Hoy por hoy así están las cosas, ¿de acuerdo? Ok, bien, seguimos. Vamos a ver también el llenado del formato Mis Cuentas, ¿de acuerdo? Haciendo mucho énfasis a IVA, obligaciones de los contribuyentes, la incorporación al Seguro Social e Infonavit, que es un decreto, algunos casos prácticos y cualquier duda que tengan será bienvenida. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión a través de disposiciones que reglamentan el régimen de incorporación fiscal? Tenemos que saber el decreto de seguridad social, lo que dice la ley de impuesto a la renta, la resolución miscelánea, el código fiscal de la Federación, decreto de beneficios fiscales y desde luego la ley del IVA. Es decir, si no conozco alguno de ellos, seguramente algo se me puede escapar para manejar el régimen de incorporación fiscal. Bueno. Sin embargo, también no hay que perder de vista esta laminita. ¿Y por qué la puse? Porque hoy una forma de bajar impuestos de un tercer contribuyente o de una persona moral es utilizando el régimen de incorporación fiscal. ¿Por qué razón? Porque el efecto es sencillo. Si yo, por ejemplo, facturo, acumulo para efecto de impuesto a la renta. Pero vean, aplico la reducción a partir de 2014 que hoy sigue. ¿Cuánto pago de renta? Nada. Sí pago el IVA porque el IVA no es mío. ¿Me explicó? El IVA es del SAT. Entonces, ¿dónde está el beneficio? Acá. ¿Por qué razón? Porque si se lo factura una persona moral, la persona moral deduce para efecto de impuesto a la renta. Es decir, se está ahorrando el 30% porque yo no lo voy a pagar. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado, eso mismo disminuye la base para PTU, porque es una compra, es un gasto. ¿Me explicó? Y finalmente, el IVA es virtual. ¿Por qué? Porque tú lo pagas, yo lo acredito. ¿Dónde está el efecto? ¿Dónde está el ahorro? En ICR y en PTU. Si facturo personas físicas a otra persona física o de personas físicas a persona moral, nada más cuiden un detalle, que no haya partes relacionadas. Y que en la persona moral, otro punto, los socios no pueden tributar en RIF, con una excepción que vamos a ver más adelante. Pero si yo soy socio de una persona moral, por ejemplo, si yo soy persona física acá y soy socio de esa persona moral, no se puede aplicar ese esquema. Contraten a otra persona diferente, que hay muchos allá afuera, muchos. ¿Sale? Sale. Ok, bueno. Aquí viene el ejemplo que yo les decía, pero obviamente esto es para el 2015, digo, nada más que varía el número de contribuyentes. Manejamos en la parte de la introducción 5 millones, hoy por hoy siendo conservadores 4 millones y vean la recaudación, 1,345 millones de pesos a recaudar cada bimestre, porque seguro vamos a empezar a pagar, seguro, ¿sale? Bueno, bien, esta lámina me gusta porque finalmente digamos ¿cómo se dice cuando voy al médico y me hacen una radiografía? Es la radiografía del RIF. Vean, espero que lo tomen en cuenta. El día 11 de diciembre del 2013 se publica la nueva ley del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Y me recuerdo perfectamente cuando me decían aquí en la capacitadora, da un curso del RIF, y le digo, pues, ¿qué les puedo platicar si son 3 artículos? ¿De verdad? 111, 112 y 113, no hay más. Aquí viene.